Hola, ¿cómo les va? Bueno, en este video vamos a empezar a ver energía nuclear, radiactividad. Correspondería al tema 2, parte 2. Y bueno, vamos ahí. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquitito del núcleo atómico, ¿sí? Ustedes algo deben saber, ya sea de la secundaria o de la materia química. Un átomo está formado por electrones, protones y neutrones, ¿sí? Tenemos el núcleo y los electrones que están orbitando alrededor del núcleo. El núcleo está formado por protones y neutrones, ¿sí? Y en el espacio entre medio del núcleo y los electrones hay espacio vacío, ¿sí? Bien. Bueno, entonces podríamos decir que el tamaño del átomo, ¿sí? Es el tamaño donde están orbitando, o sea, lo voy a medir, es una esfera, ¿sí? Porque están orbitando los electrones alrededor del núcleo, y el tamaño, bueno, es el tamaño de esa esfera, ¿está bien? Entonces, una primera pregunta que nos vamos a hacer, ¿sí? Es, cuánto ocupa el núcleo en relación al átomo total? ¿Está bien? Bueno, bueno, todo este tema está sacado, bastantes cosas de este tema están sacados del Hewitt. Les recomiendo leer el capítulo de energía nuclear. Pero bueno, el núcleo ocupa una parte muy pequeña, ¿sí? Una parte muy pequeña del átomo en general, o sea, unas 100.000 millonésimas de su volumen. O sea, relativamente no, es muy pequeño en comparación al átomo total, ¿sí? Bueno, estas preguntas después van a estar en un Word, que las van a ir contestando, sobre todo aquellos que elijan hacer este tema para el final, ¿sí? Bueno, por ejemplo, acá hay una actividad que se los recomiendo que la hagan, ¿sí? Que dice, el núcleo atómico, acá tenemos las dimensiones, ¿no? El núcleo atómico tiene un diámetro de 10 a la menos 15 metros, ¿sí? Y el átomo del orden de 10 a la menos 10 metros, ¿sí? Ven que, bueno, es más grande, ¿sí? Es más grande, mucho más grande, ¿está bien? Órdenes de magnitud más grandes. Entonces dice, calcula qué tamaño tendría el átomo si el núcleo tuviera un tamaño de una bola de un centímetro de diámetro, ¿sí? O sea, tenemos las canicas, ¿vieron? Si nosotros quisiéramos representar al núcleo con una canica, ¿cómo tendríamos que hacer al último electrón orbitando? ¿Cómo tendríamos que hacer al átomo total? Si lo queremos dibujar, supongamos, en un pizarrón. Bueno, la respuesta les va a llamar mucho la atención, ¿sí? No nos alcanzaría el pizarrón, ¿está bien? Bueno, hagan la cuenta después, es una regla de 3 simples, y vean cuánto les da. Entonces, vamos a pasar a las 4 fuerzas, ¿sí? Fundamentales de la naturaleza. Vamos a tener hay 4 fuerzas fundamentales. La interacción fuerte, ¿sí? O fuerza fuerte, que tiene, o sea, ¿cuándo actúa esta fuerza? Cuando em, las partículas están a una distancia de más o menos un femtómetro. Un femtómetro es 10 a la menos 15 metros, ¿sí? Si tengo dos partículas que están a una distancia de 10 a la menos 15 metros, empiezan a sentir esta fuerza de interacción fuerte, ¿sí? Después tenemos la fuerza electromagnética, que tiene un alcance largo, ¿sí? Fíjense que, bueno, eh, ¿cómo va? Va como 1 sobre la distancia al cuadrado, ¿está bien? Em, y es bastante, o sea, si la intensidad, acá en esta columna estamos midiendo la intensidad, es bastante más chica, o sea, 137 veces más chica que la fuerza fuerte,
¿Está bien? Después tenemos la débil y la gravitacional. O sea, nosotros podríamos pensar la gravitacional, ¿está bien? Es de alcance largo, ¿no? Como, por ejemplo, la Tierra y la Luna. ¿Está bien? Bueno, entonces, esta fuerza fuerte es la que evita que el núcleo se desintegre. ¿Está bien? Pues el núcleo, habíamos visto, está formado por protones, neutrones y electrones, ¿sí? Los protones y los neutrones que están en el núcleo se mantienen pegados, ¿sí? Entre sí, ¿sí? Como con un pegamento, ¿está bien? Bueno, ese pegamento sería esa fuerza, ¿está bien? Porque fíjense que los protones que están en el núcleo, tienen la misma carga, son positivos, son positivos. Y nosotros ya sabemos que si tenemos dos partículas que tienen la misma carga, se repelen, ¿sí? Se repelen entre sí. Entonces, ¿por qué? Bueno, no salen disparados. ¿Por qué un protón no sale disparado? Porque ahí hay una fuerza electromagnética. Bueno, vamos a verlo un poquito más adelante. Entonces, los protones que tiene un núcleo sería como el DNI del átomo, ¿no? Si tiene tantos elementos, si tiene tantos protones, es tal elemento, ¿no? Es como el DNI de las personas, ¿ven? O sea, dado un número de protones, sabemos de qué átomo estamos hablando, ¿está bien? Entonces, cuanto mayor es el número de protones en el núcleo, mayor es el número de neutrones que necesita para evitar que se desintegre. ¿Está bien? O sea, tenemos elementos que tienen pocos neutrones y elementos que tienen muchos neutrones. ¿Está bien? Entonces, protones, ¿no? Em, entonces, cuando tenemos muchos protones, vamos a decir que el átomo se vuelve inestable. ¿Está bien? Bueno, ¿y a partir de cuántos? Más o menos de 82, ¿sí? En el caso de elementos pesados, necesitamos más neutrones para que el átomo no se vuelva inestable, ¿sí? Em, bueno, entonces se pone más o menos el límite en más de 83 protones, no es posible estabilizar el núcleo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Bueno, primero vayamos un poquito a la tabla periódica. Acá tenemos el número atómico, ¿sí? El número atómico coincide con la cantidad de protones que tiene, ¿sí? Y a partir del plomo, ¿está bien? Bueno, los átomos se vuelven inestables, tienen muchos protones en el núcleo, ¿sí? Em, Bien, que tenga más protones en el núcleo no significa que el átomo sea más grande, ¿está bien? Porque también tiene más electrones, la fuerza electromagnética es mayor, entonces no tiene que ver en realidad la cantidad de protones en el núcleo con el tamaño, ¿sí? El tamaño del átomo. Pero sí tiene más masa, ¿está bien? Sí tiene más masa. Bien, entonces, ¿por qué pueden volverse? Esta es una pregunta que la vamos a contestar ahora en unas diapositivas más adelante. ¿Por qué es que estos elementos que tienen muchos protones se dice que se vuelven inestables? ¿Qué significa que se vuelvan inestables? ¿Sí? Entonces vamos a empezar a hablar un poquito de la radioactividad natural, ¿sí? Y artificial. ¿Qué es la radioactividad? Es un fenómeno físico por el cual los núcleos, ¿sí? Vamos justamente a ver qué tiene que ver con esto de la inestabilidad, ¿sí? Se emiten radiaciones, se vuelven radiactivos y emiten radiaciones, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué tipos de radiaciones puede emitir un núcleo? ¿Sí? Electromagnéticas, por ejemplo, rayos gamma, o puede emitir partículas, ¿sí? Como núcleos de helio, electrones, neutrones, y se lo llaman, a este tipo de radiación se lo llama partículas alfa y partículas gamma. Y partículas beta, ¿sí? Tenemos los rayos gamma y cuando emiten partículas son o partículas alfa o partículas beta. Entonces, ¿qué son las partículas alfa?
la partícula alfa es solo un núcleo de helio sin electrones, ¿no? Es un núcleo de helio, ¿sí? Que está formado por 2 protones y 2 neutrones, ¿está bien? Al tener distinta cantidad de protones que de electrones, o sea, electrones no tiene, está cargado positivamente, ¿sí? Una partícula beta, ¿qué es? Es un electrón. Cuando un núcleo emite una partícula beta, uno de sus neutrones se convierte en un protón. Tiene carga eléctrica negativa. ¿Está bien? Y después tenemos la radiación gamma, que la radiación gamma, no sé si se acuerdan en qué lugar del espectro electromagnético estaba, pero está cerca de los rayos X, ¿sí? Estos rayos gamma tienen una energía muy alta, ¿sí? Em, y bueno, y no tiene carga porque justamente es radiación. Bien, entonces, estas partículas, ¿cuáles son más nocivas, no? Tenemos las partículas alfa, la radiación alfa, ¿sí? Que la radiación alfa la puedo parar con una hoja de papel, ¿está bien? La radiación beta, en cambio, la tengo que parar, recién la puedo parar con una hoja de aluminio, ¿sí? De algunos centímetros, y la radiación gamma, recién la puedo parar con un bloque de plomo, o sea, em, es mucho más penetrante. ¿Está bien? Bueno, acá tenemos qué pasa cuando tenemos un material radiactivo, ¿sí? Y lo hacemos pasar por un campo electromagnético, ¿sí? Esta imagen es sacada de Hewitt, si quieren pueden ir leyendo ese capítulo, cuando lo lean, bueno, está esta imagen. Bueno, esto es lo que les comentaba, ¿no? Si tenemos una fuente radiactiva que emite las 3 partículas, las partículas alfa, beta y radiación gamma, ¿sí? Con una hoja podemos parar las alfa, con un aluminio podemos parar las beta, recién con plomo podemos parar las gamma, ¿sí? Bueno, esto también tiene que ver, ¿vieron esas placas de plomo que se ponen los que toman radiografías, ¿sí? En los hospitales, en las clínicas? Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Justamente. Bueno, acá tenemos para comparar el espectro electromagnético, ¿sí? Los rayos X y los rayos gamma son rayos que tienen una longitud de onda muy, muy pequeña, ¿sí? O sea, una frecuencia muy alta, ¿sí? Bien. Bueno, la producción de rayos X, ¿sí? Se producen por el choque de la materia, o sea, se genera un flujo de electrones, ¿sí? Que son frenados, parados bruscamente, ¿no? Entonces, cuando esos electrones que traen una energía cinética muy grande son frenados bruscamente, emiten rayos X. ¿Bien? Em, bueno, esto es algo que van a tener que contestar, también está en el Hewitt, ¿sí? ¿Cómo es que se llega a obtener con estos principios, ¿no? ¿Cómo es que se llega a obtener la imagen de los huesos de la mano, ¿no? Ustedes saben que cuando se van a hacer una radiografía son expuestos a rayos X, ¿no? Rayos X. Bueno, también podría preguntarles por qué siempre dicen que si una persona está embarazada tiene que, bueno, avisar, ¿sí? Siempre están los carteles esos de avise si usted está embarazada en salas de rayos X, ¿está bien? Bueno, vamos a ir viendo un poco esto. Bueno, acá hay otra pregunta interesante, la pueden también encontrar en el Hewitt, ¿sí? Supongamos que nos dan 3 pastelitos radioactivos, y uno es emisor de alfa, otro es emisor de beta y otro es emisor de gamma, y hay que comerse uno, sostener el otro con la mano y meterse un tercero en el bolsillo. Entonces dice, ¿qué puedes hacer para reducir al mínimo tu exposición a la radiación? ¿Sí? Tengo esos 3 pastelitos y tengo que tomar una decisión. Radiación voy a sentir, o sea, me va a atravesar, me va a llegar la radiación, pero ¿cómo haría para minimizarlo? ¿Sí? Bueno,
búsquenlo. Están por ahí las respuestas, pero piénsenlo antes y después pueden leerlo también del Hewitt. Bueno, vamos a ver un poquito qué son los isótopos, ¿sí? Bueno, ¿qué son los isótopos? ¿Sí? Los isótopos son elementos, un mismo elemento que tiene distinta cantidad de neutrones, ¿está bien? Por ejemplo, el hidrógeno, ¿sí? Cuando tiene un protón, ¿está bien? Se lo llama protio. Cuando tiene un protón y y un neutrón se lo llama deuterio, ¿sí? Y cuando tiene un protón y dos neutrones se llama tritio. En general hay, bueno, dos clases de isótopos, los naturales y los creados en laboratorio, ¿no? Bueno, creo que al agua formada por los hidrógenos, que son isótopos al agua formada por los hidrógenos, que son isótopos, ¿sí? Se la conoce como agua pesada, ¿está bien? Bueno, acá, ¿no? Tenemos, bueno, el protón y un electrón, que es el protio, ¿sí? El deuterio y el tritio, ¿está bien? También tenemos isótopos del carbono, ¿está bien? El carbono 12, el carbono 13, el carbono 14, me dice la cantidad de neutrones que tiene en el núcleo, ¿está bien? Bueno, los tipos de isótopos son los naturales, que son los que se pueden encontrar en la naturaleza, como los ejemplos del hidrógeno, ¿sí? Y los artificiales son los que están fabricados de manera artificial justamente en los laboratorios, que son partículas, o sea, lo que hacen es bombardear con partículas subatómicas, ¿sí? Y bueno, o sea, esas partículas subatómicas hacen cambiar este número de neutrones en el núcleo, ¿sí? Y en general tienen una corta vida, ¿sí? Y son inestables, ¿está bien? Por ejemplo, el cesio, uno de ellos es el cesio. Bueno, entonces acá tenemos una lista de los isótopos, ¿sí? Y las partículas que emiten, ¿está bien? Por ejemplo, este es un isótopo estable, ¿está bien? En cambio hay otros que emiten partículas beta, incluso hay algunos que emiten radiación gamma, ¿está bien? Acá tienen una simulación, ¿sí? De PET colorado, que son las que estamos usando, que es cómo construir un átomo, ¿no? Como tenemos, por ejemplo, em, el átomo de hidrógeno, le vamos cargando neutrones en el núcleo, ¿sí? Le ponemos 1, 2, 3, y vamos viendo cómo se empieza a volver inestable, ¿está bien? Bueno, esto era un poquito lo que les había dicho que íbamos a discutir. ¿Por qué son los átomos radioactivos? ¿Está bien? Habíamos dicho que o sea, justamente la radioactividad está relacionado con la inestabilidad del átomo, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando tenemos muchos protones en el núcleo, ¿sí? Hay protones que están protones o nucleones que están más separados entre sí, por ejemplo este y este que está acá, y hay otros que están más juntos, ¿no? Entonces, hay como una guerra entre la fuerza nuclear fuerte y la fuerza electromagnética, porque ¿qué pasa? Sabemos que cuando dos partículas tienen la misma carga, o positiva positiva o negativa negativa, estas se repelen entre sí, ¿sí? Entonces, estos protones que están más separados, ¿sí? Tienden a repelerse, ¿sí? Y los que están más juntos tienden a juntarse, ¿está bien? O sea, hay como una guerra, ¿no? Entre estas dos fuerzas, la fuerte y la electromagnética, ¿está bien? Es un poco lo que pregunta, lo que ustedes tendrían que responder un poco más detallado en esta pregunta que está acá, ¿no? Entonces, cuando empieza a haber estas peleas entre fuerzas, el átomo se vuelve inestable, ¿sí? El núcleo se vuelve inestable.
Bueno, acá está un poco puesto, ¿no? Esto de fuerza nuclear fuerte versus fuerza electromagnética, ¿no? Porque lo que nos preguntábamos antes, ¿no? Si los protones tienen la misma carga, hay una fuerza muy grande de repulsión entre ellos, ¿está bien? Si yo quiero juntar dos polos de un imán que tiene con la misma carga, voy a sentir que no puedo, ¿está bien? Entonces, bueno, esto es lo que pasa entre los protones. ¿Por qué no salen despedidos del núcleo? ¿Por qué no salen despedidos? Bueno, justamente porque hay una fuerza mucho mayor que actúa a corto alcance, ¿sí? Que era la que veíamos que era la fuerza nuclear fuerte, y que es la que permite que el núcleo no se desintegre, ¿está bien? Bueno, esto es un poquito de cinética de la radiactividad, ¿sí? O sea, ¿qué es la desintegración de un núcleo radiactivo? Es un proceso espontáneo. No sabemos cuándo se va a transmutar. O sea, ¿qué quiere decir que se va a transmutar? Ahora lo vamos a ver, porque claro, si empieza a perder partículas, se va como transformando en otro elemento. Si pierde, por ejemplo, un protón, ¿no? O sea, como que cambia el DNI, entonces se transforma en otro elemento, cambia de elemento, ¿está bien? Cuando hay una gran cantidad de átomos radiactivos, se puede demostrar que la cantidad de núcleos iniciales disminuye con el tiempo. O sea, yo tengo una sustancia radiactiva, o sea, tengo un montón de átomos radiactivos, ¿sí? Entonces, bueno, o sea, se van desintegrando con el tiempo, ¿sí? Bueno, ahora esto lo vamos a ver, este último lo vamos a ver en un gráfico, ¿sí? Este último punto, em, en palabras sencillas, por ahí no tan sencillas, lo que quiere decir es que la forma de la desintegración es como una exponencial que va decayendo, ¿sí? Ahora vamos a ver el gráfico. Antes de ver el gráfico, vamos a ver otro concepto más, que es la vida media, ¿está bien? O sea, la vida media de una sustancia radiactiva es el tiempo necesario para que se desintegren la mitad de los átomos activos, ¿sí? Un poco lo que decía recién, ¿no? Tenemos una sustancia con muchos átomos radiactivos, entonces la vida media es el tiempo que tarda en desintegrarse la mitad de los átomos, ¿está bien? Por ejemplo, el radio, el elemento radio 226, tiene una vida media de 1620 años, ¿sí? O sea, ¿esto qué significa? Que al cabo de ese tiempo, la mitad de la muestra se habrá convertida en algún otro elemento, lo que llama transmutará, ¿está bien? Fíjense la cantidad de años, ¿sí? En que tarda en desintegrarse, ¿está bien? Y los isótopos de algunos elementos tienen una vida media de menos de 1 millonésima de segundos, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, el uranio 238 tiene una vida media de 4.500 millones de años. O sea, se dan cuenta de las escalas temporales. Estamos hablando de un rango de tiempo de 1 millonésima de segundo, ¿sí? Contra 4.500 millones de años, ¿sí? Entonces, bueno, depende del átomo que vaya transmutando, ¿está bien? Bueno, entonces es lo que decía el decaimiento exponencial, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, tenemos 1 kilo, ¿sí?, de una sustancia radiactiva, ¿está bien? Entonces, a medida que pasa el tiempo, ¿sí?, el tiempo en que tarda en llegar a medio kilo es lo que se llama vida media. ¿Está bien? Entonces, si miramos este gráfico, vemos que si nos preguntasen, bueno, ¿cuál es la vida media? Bueno, este es el radio 226, ¿no? ¿Cuál es la vida media del radio 226? Bueno, entonces miramos cuál es el tiempo que tarda en llegar a la mitad de la cantidad inicial. ¿Está bien? Bueno, unas preguntitas para que contesten, después estas van a estar en un Word, ¿está bien? Luego hacemos otro ejemplo de decaimiento radiactivo, es el carbono 14, ¿sí? El isótopo del carbono, que es el carbono 14, es inestable, ¿está bien?
Bueno, o sea, los que son los isótopos estables del carbono son el 12 y el 13. ¿Está bien? El carbono 14 tiene una característica de que se forma continuamente en la atmósfera superior. ¿Está bien? Bueno, y se oxida rápidamente en el aire para formar dióxido de carbono y entrar en el ciclo global del carbono. Yo no sé si ustedes vieron el método de datación, o si escucharon hablar del método de datación de carbono 14, ¿está bien? Porque, ¿qué pasa? Las plantas, los animales, ¿sí? Nosotros, asimilamos el carbono 14 a partir del dióxido de carbono durante toda la vida, ¿está bien? Cuando morimos, dejamos de intercambiar ese carbono 14 con el entorno. ¿Está bien? Y entonces, ¿qué pasa? Empieza a disminuir, ¿de qué manera? Bueno, de esta manera que está acá. ¿Está bien? Entonces, de esta manera pueden, midiendo las cantidades de carbono 14, pueden determinar cuándo murió una persona, por ejemplo. ¿Sí? O de cuándo es, por ejemplo, los esqueletos, ¿vieron los esqueletos de los dinosaurios? ¿Está bien? Em, bueno. Bueno, entonces si miramos este gráfico, ¿sí? Y pregunta cuál es la vida media del carbono 14, bueno, se los dejo a ustedes, ¿está bien? Acá tenemos, supongamos que tenemos número de núcleos, estos son los números de núcleos del carbono 14, y este es el tiempo en años, ¿está bien? Entonces, con este gráfico podemos saber cuál es la vida media, que no se los voy a decir, está ahí a la vista, anótenla y si no, nos preguntan. Y acá hay algunos radioisótopos importantes y sus vidas medias, ¿sí? Bueno, por ejemplo, el plomo, ¿sí? Tiene una vida media, un isótopo de plomo, ¿no? Del 204, tiene una vida media de 1.4 por 10 a la 17 años. 1.4 por 10 a la 17 años. Y fijamos que el sodio o el litio, fíjense, los rangos de tiempo, ¿no? 10 a la menos 21 segundos. ¿Está bien? Y bueno, tenemos acá están de más vida media a menos vida media ordenados de esta manera, ¿no? Vienen por acá, después seguimos por acá. Entonces, bueno, hablábamos de que cuando un elemento radioactivo y emite, por ejemplo, una partícula, ¿sí? Por ejemplo, una partícula de, de helio, ¿está bien? Entonces cambia de elemento, ¿está bien? Cambia de elemento. Entonces, el uranio, por ejemplo, 238, se convierte en torio, ¿está bien? Pasa a ser otro elemento, torio. Y entonces, ¿así hasta cuándo? ¿Así hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo empiezan? O sea, porque el torio también es inestable, también emite, también se transforma, ¿está bien? Bueno, va a ser un ciclo donde va pasando por determinados elementos, emitiendo, bueno, por ejemplo, al torio se transformó uranio en torio, emitiendo una partícula alfa, ¿sí? Después, bueno, y así toda la cadena, ¿hasta cuándo? Hasta que se convierte en un elemento estable, ¿está bien? Esto es una cadena, no le vamos a pedir que sepan esto, ¿no? Pero bueno, es esto, ¿no? Una sustancia radioactiva emite, ¿sí? Va transmutando hasta que llega a estabilizarse. ¿Bien? Bueno, esto es algo de lo que a ustedes más les interesa, ¿no? Que es el efecto de la radiación en los seres humanos, ¿está bien? Nosotros los humanos en nuestra vida nos exponemos a radiación constantemente, ¿sí? Algunas nocivas, otras no tan nocivas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un gráfico de los porcentajes en que nos exponemos a las radiaciones. Por ejemplo, un 36,7 nos exponemos al radón, ¿sí? El radón es un gas inerte,
que viene de las rocas, ¿sí? Bueno, averigüen un poco de dónde viene el radón y dónde se puede encontrar, ¿sí? Pero vieron cuando las casas están muy encerradas, bueno, ahí se acumula radón, en los edificios incluso también, siempre hay que ventilar las casas, al radón estamos muy expuestos, ¿sí? Em, bueno, y lo respiramos, ¿está bien? Bueno, un porcentaje mucho menor de comida y agua, ¿sí? Rayos cósmicos, exposición médica. Acá tenemos un 22,2% de exposición médica, ¿sí? Em, Dentro de las radiaciones tenemos los que llaman ionizantes, ¿sí? Que tienen alta energía, suficientes para quebrar las ligaciones químicas o arrancar electrones de los átomos después de la colisión. ¿Está bien? Entonces, dentro de las ionizantes tenemos partículas con masa, como las alfa, beta, neutrones, entre otros, y la radiación electromagnética, como los rayos gamma y los rayos X, ¿está bien? Estas dos tipos de radiaciones son altamente ionizantes. Entonces, ¿cómo se mide esta radiación? La radiación se mide en rads, ¿sí? Un rad es una unidad absorbida de radiación ionizante, ¿está bien? Para medir cuánto afecta al humano, la radiación se mide en REMS, otra unidad, ¿está bien? Bueno, no nos importa cómo se calculan los REMS, ¿sí? Pero una persona promedio, ¿está bien? Está expuesta a 0,2 REM por año. Más o menos, una que es una radiografía, no sé, que vive en un edificio, una persona promedio, ¿está bien? Una dosis letal de radiación son de 500 REMS, ¿está bien? Para matar células cancerosas se hacen tratamientos de 200 REMS cada día durante semanas, ¿sí? Las radiografías están entre 5 y 30 milirem, ¿está bien? Bueno, entonces, esta pregunta también la contestamos hace un ratito, ¿no? ¿Cómo se protegen las personas que trabajan expuestas a radiación de rayos X? ¿Sí? O sea, esto no hay que tomárselo a la ligera. Uno cuando dice, bueno, me voy a hacer una radiografía, no es gratis, ¿está bien? No es gratis para el cuerpo, ¿está bien? Si uno puede evitar hacerse radiografías, incluso ahora vamos a ver una tablita, tomografías computadas, etcétera. Bueno, si puede evitarlo, trata de evitarlo, ¿sí? Bueno, por ejemplo, acá están, esto es una tabla, ¿sí? Esta tabla está en una medida que es del sistema internacional, que se llaman Sievert, ¿sí? MSV. El SB, un SB, que está acá a la derecha, un Sievert, ¿sí? Son 100 REM, ¿está bien? O sea, es una unidad de radiación también. O sea, de cómo nos afecta la radiación. Entonces, supongamos que, bueno, acá tenemos las dosis efectivas típicas de radiación, ¿sí? Y acá está, en la segunda columna, el número equivalente de radiografías de tórax. Lo compara esta tabla con las radiografías de tórax. Entonces, miremos, bueno, acá tórax, sí, aquí dice tórax 1, ¿no? Porque o sea, es justamente con qué lo está comparando. Una radiografía de tórax comparado con una radiografía de tórax, 1, ¿no? Entonces, fíjense acá, la tomografía computada de tórax o la tomografía computada en abdomen o pelvis es equivalente a 500 radiografías de tórax. ¿Sí? Bueno, nada, para mirarlo, para concientizarse, y bueno, hagan cálculos con los REM, ¿no? De cuántos REMs ustedes reciben por año. ¿Está bien? Bueno, acá también hay otra tabla para que lo lean y cualquier duda
nos pregunten. Ustedes saben, ahora vamos a ver en el próximo video las centrales nucleares, cómo funcionan las centrales nucleares y, bueno, qué pasó en Chernobyl. Esto está bueno si tienen ganas de hacer un trabajo de centrales nucleares y contarnos un poco cómo son cuáles fueron las causas, qué pasa con la radiación actualmente, qué pasó con la radiación en su momento. Es la verdad muy interesante. Vieron que hay ahora una serie en Netflix, bueno, ahora en Netflix ya no está más, pero bueno, hubo una serie que se llamaba Chernobyl, muy, muy buena, muy fuerte, pero bueno, se las recomiendo. Y bueno, cualquier cosa nos preguntan, nos vemos en el próximo video.